Muy bien, y a propósito de este tema que estamos tratando en el noticiero, la pregunta para Luis Bruckstein en este caso es ¿cuál ha sido históricamente el rol de la sociedad rural argentina y por qué esta vinculación histórica también entre dictaduras militares y la sociedad rural? Luis, buenas noches. Hola, buenas noches. Yo creo que es una pregunta acertada porque el rol histórico que ha tenido la sociedad rural en la Argentina, en el proceso político argentino, ha sido muy importante porque la sociedad rural representa a un sector de mucho poder como son los grandes hacendados. Tuvo un protagonismo fundamental en el proyecto de la generación del 80, a fines del siglo XIX, que era un proyecto que pensaba un país agroexportador, centrado en los grandes terratenientes y muy vinculado, diríamos, dependiente de los mercados, del mercado británico a nivel internacional. Eso era en el plano económico, ese proyecto necesitaba ampliar la frontera agrícola y por lo tanto fue la sociedad rural la que financió la campaña del desierto del general Roca, o sea, financió esa suerte de genocidio de los pueblos originarios, ya en ese momento. Del punto de vista político, se presentaba la generación del 80 como una generación progresista, civilizatoria, pero en realidad tenía una actitud política elitista. A Eduardo Wilde, uno de sus representantes, cuando se le preguntó su opinión sobre el sufragio universal, fue muy concreto cuando respondió que el sufragio universal era la consagración de la ignorancia universal. Ese era el pensamiento de esa generación que eran hijos de los grandes hacendados y que representaban ideológicamente a la sociedad rural. Ese pensamiento se mantuvo durante 30 años en el poder y después tuvo expresiones periódicas también en la política argentina. Primero a través del fraude electoral, después a través del partido militar, que fue expresión de ese pensamiento durante muchos años. En ese sentido, en el 73, el trabajo entre la Secretaría de Agricultura, donde estaba Horacio Giberti, y el INTA era muy estrecho y planteaban un proyecto que irritaba muchísimo a la sociedad rural. En principio frenó todos los desalojos a los arrendatarios y a los parceros de aquella época, lo cual irritó a la sociedad rural porque sus afiliados eran los dueños de esos terrenos que se arrendaban. Al mismo tiempo se emitió una ley que era una ley a la renta potencial de la tierra, lo cual también generó mucho malestar en la sociedad rural. Y había otra ley pendiente que pudieron frenar en el Congreso, que era una ley de promoción agraria. En ese sentido, el trabajo estrecho que se hacía a nivel del diseño estratégico en la Secretaría, en ese gobierno peronista del 73, estaba perfectamente relacionado con el trabajo que hacía sobre el terreno el INTA. Y esa actitud tan, si se quiere, violenta, hostil, que desarrolló la sociedad rural hacia esa política, se expresó también después en la represión sobre los trabajadores del INTA, como si en el golpe del 76 se restituyera aquella vieja república oligárquica que hoy ya no tenemos más, por suerte.